Ahora vamos a revisar lo que nosotros teníamos como movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniformemente variado nosotros teníamos lo siguiente. De igual manera teníamos un movimiento totalmente en una línea recta, sí, por eso es movimiento rectilíneo uniforme, con la diferencia de que en este caso teníamos el mismo movimiento que parte del punto A hacia el punto B, pero la velocidad a la que nosotros íbamos iba cambiando, ¿sí? La velocidad 1 que teníamos aquí de inicio no va a ser igual a la velocidad 2 que teníamos ya segundos después. ¿Cómo decía que tenía la siguiente velocidad? Pues dependía. La velocidad 1 va a cambiar de la velocidad 2, de la velocidad 3, de la velocidad 4 en los diferentes puntos del movimiento, ¿sí? Si es que el movimiento se estaba acelerando, pues la velocidad 2 va a ser mayor, ¿sí?, que la velocidad 1 en el caso de que se esté acelerando, ¿sí? Y teníamos el segundo caso, en cambio, que cuando teníamos una velocidad de inicio empieza los frenos, ¿sí?, a apretar los frenos. ¿Y qué pasaba? Pues el auto se empieza a detener. Decíamos que la velocidad 2 va a ser menor a la velocidad 1. Eso teníamos las dos características en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Ahora, esto de aquí que nosotros estudiamos, ya sabemos cuántas fórmulas tenemos para poder nosotros ya desarrollarnos al momento de resolver ejercicios, ¿sí? Para nosotros poder resolver ejercicios teníamos simplemente la fórmula. Aquí teníamos una sola fórmula. ¿Cómo era la fórmula? A ver, la primera persona que participó era... apellido, por favor. Luzuriaga. Ya, muy bien. Vamos a participar todos, ¿no? Las personas que ya participaron una sola vez, por favor den espacio a los demás compañeros también para que puedan ganarse los puntos, ¿sí? A ver, en el primer movimiento movimiento rectilíneo uniforme, nosotros teníamos simplemente una sola fórmula, que era definido por el siguiente triángulo. ¿Quién me puede ayudar la fórmula que nos daba el triángulo que tenemos aquí? Velocidad, tiempo y distancia. Ya, muy bien. Las variables eran velocidad, tiempo y distancia. ¿Sí? ¿En qué orden van? ¿Cómo es la fórmula? X, B y T. Velocidad es igual a tiempo. Aquí arriba. Distancia. Velocidad es igual a... Distancia sobre tiempo. Exacta, ahí sí, ¿no? Distancia sobre tiempo. Muy bien, es la única fórmula que nosotros íbamos a manejar, que nos ayudábamos con el triángulo, ¿no es cierto? Que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Solamente nos manejábamos en 3 variables, ¿sí? Los ejercicios simplemente tenían esas 3 variables y con esas 3 variables se iban. ¿Por qué? Porque esta velocidad siempre iba a ser la misma. Ahora, cuando nosotros ya estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado, va a cambiar. Ya no vamos a tener solamente una fórmula, sino vamos a tener ¿cuántas fórmulas? A ver, la persona que participó ahorita, ¿me da el apellido? Creo que fueron 2. Quimbiurco y Romero creo que fueron, ¿no? Sí. Bien. Entonces, con nosotros ya tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya no tenemos una sola fórmula, ¿sí? Aquí teníamos una sola fórmula. ¿Cuántas fórmulas una persona que me diga cuántas fórmulas tenía en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? 4 fórmulas. 5. 5 fórmulas. ¿De dónde sacaron la una más? Solo teníamos 4 fórmulas. ¿Quién participó? Luzuriaga. Ya, vamos solamente una sola participación por reunión, ¿sí? No se olvide. Y ahora estas 4 fórmulas nosotros teníamos de la siguiente manera, ¿sí? Este dibujo de aquí ya les voy a compartir también para que puedan tener, ¿sí? Nosotros teníamos en la parte de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Teníamos lo siguiente. Nosotros teníamos las siguientes fórmulas, ¿sí? Las que tenemos aquí.
El movimiento rectilíneo se basaba por tener 4 fórmulas en la cual teníamos las siguientes variables. Teníamos velocidad inicial, ¿sí? Que ven que se repite casi en todas las ecuaciones. Teníamos velocidad final. Además de eso teníamos las variables anteriores, que era distancia y tiempo, y aumentábamos una variable más que se llama aceleración. ¿Por qué? Porque es la característica propia del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que existe una aceleración. Nosotros para empezar a mover un carro, pues tenemos que aplastar el acelerador, y para empezar a detenerlo tenemos que aplastar el freno. Así se entendía cuando la velocidad o la rapidez aumenta, es cuando aplasto el acelerador, y cuando disminuye es cuando estoy prácticamente presionando el freno, ¿sí? Entonces, de esto iba a depender si nosotros teníamos una aceleración positiva o una aceleración negativa, ¿sí? La aceleración positiva era cuando estaba aumentando y la aceleración negativa era cuando estaba disminuyendo su velocidad. ¿Y cómo elegíamos la fórmula para poder nosotros trabajar y al momento de trabajar con ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme? ¿Quién me dice? Por medio de los datos, dice. Muy bien, por medio de los datos, ¿no es cierto? Si nosotros en los datos no me daban alguna de estas variables que tenemos a la izquierda, ya bien sea la distancia, la aceleración, la velocidad final o el tiempo, pues yo optaba a ocupar las diferentes fórmulas, ¿sí? En relación a los datos que me den. Muy bien, creo que eso fue el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Quién fue la persona que participó? Kim Bjork. Otra vez, señor Kim Bjork. Vamos participando todos. Verán, tengo ahorita 3. Tengo Romero, Kim Bjork y Luz Uriaga, ¿no? Muy bien. No, bien, chicos, bien está que participen. Eso me hace que están al otro lado escuchándome. Si algún rato se detiene el video o algo, me avisan enseguida, ¿sí? Para poder volver a repetir. El tema que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Ya es la parte de movimiento rectilíneo. Ya pasamos la parte de movimiento rectilíneo uniforme, y vamos a ver caída de cuerpos. Yo ya les dejé a ustedes la introducción a caída de cuerpos de un video que les cargué en la parte de YouTube, ¿sí? Ya les envié para que revisen para la prueba del parcial. Por favor, volver a revisar ese video si es que tienen alguna duda sobre la parte de lo que es en sí caída de cuerpos, cómo se maneja, ¿sí? Entonces vamos a ver el día de hoy al tema directamente, cómo nació la caída de cuerpos, ¿sí? Ustedes tal vez han escuchado el nombre de Isaac Newton. Sí. Sí, no, verán. Isaac Newton fue un físico que prácticamente es considerado como el mejor físico de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias a él existen diferentes estudios y avances sobre la física, ¿sí? Incluso hubo una peste, no sé si ustedes han escuchado de la peste negra, que atacó también hace algunos años atrás, ¿sí? De igual manera tuvieron que estar en un confinamiento como estamos ahorita. Entonces él aprovechó ese espacio para poder estudiar las diferentes leyes de la óptica. ¿Qué significa leyes de la óptica? Todo lo que son la luz, todo lo que son en la parte de microscopios, todo eso él estudió durante estuvo en su encierro prácticamente, ¿sí? Entonces miren, ustedes podemos ver aquí a Isaac Newton que tiene una luz blanca de entrada y un arco iris al momento de que sale, ¿sí? Él estudió toda esta parte de la luz. No sé si alguien tal vez ha visto alguna vez este ejemplo. Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces Isaac Newton es la persona que descubrió aparte de todo lo que tenemos ahí, ¿sí? Él estudió la gravedad, ¿sí? ¿Cómo descubrió Isaac Newton la gravedad? La historia dice que él estuvo pensando cómo es que los objetos se mueven cuando al momento de caer, ¿sí? Y le cayó una manzana en la cabeza mientras estaba sentado en el árbol donde él estudiaba. Este árbol actualmente es considerado un patrimonio, lo que es en Londres, uno de los 100 árboles de que se considera como patrimonio ya. Sí, donde supuestamente Isaac Newton pensaba que cómo se manejaba la gravedad. Sí, entonces decía que existe una fuerza, ¿sí? Una fuerza que atrae todos los cuerpos hacia el suelo, ¿sí? Él simplemente entendía que existe una fuerza en la Tierra que todo hace que caiga, ¿sí? Si es que yo estoy en un avión y me lanzo del avión, ¿qué va a pasar? Pues voy a empezar a caer, ¿sí? Si es que lanzo desde una terraza una moneda, ¿qué va a pasar? La moneda va a empezar a caer. Entonces Isaac Newton dedujo simplemente que existe una fuerza que hace que los cuerpos se caen y le llamó a esa fuerza gravedad, ¿sí? Entonces simplemente él lo llamó gravedad. Ahora, vamos a ver un poquito más sobre la historia de la gravedad con la parte de, si le conocen a este señor. Sí. Nombre del señor, a ver. Albert Einstein. Albert Einstein.
¿ya? Él nos dio un concepto más, más elaborado de lo que nosotros entendemos por gravedad, ¿sí? Nosotros por gravedad ya sabemos qué es lo que hace que las cosas se caigan hacia el suelo, ¿sí? En este caso, lo que nos dijo Albert Einstein, que nos dio a entender sobre la gravedad, es que prácticamente se comporta como si nosotros tuviéramos una sábana, ¿sí? Vamos a hacer cuenta, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una sábana, ¿sí? Totalmente estirada, y dentro de esa sábana yo coloco un balón de básquet, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues que la sábana va a empezar a ondularse tal como tenemos aquí. Si ven al sol cómo está ondulando esta parte de aquí. Eso vamos a imaginarnos nosotros en una sábana. ¿Qué pasa si yo pongo cerca, ¿sí?, de donde está aquí esta ondulación, una pelota de tenis? ¿Se va a acercar o no se va a acercar hacia mi pelota de básquet? Sí. Sí, ¿no es cierto? Vamos a ver nuevamente, ¿sí? Si yo tengo, más o menos, bueno, disculpen los dibujos que les voy a hacer, no soy muy bueno dibujando. Vamos a ver. Si yo tengo aquí una sábana estirada, se va a ver de la siguiente manera, ¿sí? Yo tengo la mano aquí y mi otra mano acá, ¿sí? Si es que yo pongo un balón de básquet, ¿sí?, va a hacer lo siguiente, ¿sí? Aquí está mi balón, ¿sí? Y va a crear esta curva que tenemos aquí. Si yo pongo cerca, ¿sí?, una pelota de tenis, ¿qué va a pasar? Va a empezar a caer, ¿sí? Pero si yo le pongo alejado a la pelota de tenis por la esquina de acá, ¿va a caer o no va a caer? No va a caer para nada, ¿sí? Está alejado de esta curva que hizo mi balón de básquet, que está aquí, ¿sí? Igual, esto es lo que nos dijo Albert Einstein, que significa qué es la gravedad para él, ¿sí? Entonces, esto es el principio para que ustedes puedan entender que nosotros en el mundo tenemos un montón de satélites orbitando la Tierra, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Nosotros tenemos en la Tierra un montón de satélites orbitando, ¿sí? Aquí podemos ver, este satélite de aquí, ustedes escucharon tal vez del satélite Pegaso que nosotros hicimos aquí en Ecuador, que lanzamos un satélite. ¿Escucharon las noticias? Sí. Ya, este satélite, la característica de los satélites es la siguiente, ¿sí? Los satélites tienen la característica de que funcionan justamente en esta esquina de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa en esta esquina? No cae, pero tampoco se va hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, por eso los físicos de ese entonces calcularon la distancia para que los satélites ni se caigan ni se vayan a un lado de la Tierra, ¿sí? ¿Qué pasa si pongo el satélite más lejos, por aquí? Pues va a pasar lo que pasó con nuestro satélite, que empezó a irse y no sabe dónde esté ahorita, ¿sí? Pero ¿qué pasa si le pongo el satélite más adentro? Va a empezar a caer. Una vez que yo le suelta el satélite, simplemente lo único que vamos a hacer es que va a caer y va a caer en alguna parte de la Tierra, ¿sí? Eso es, todo esto se descubrió en base a ¿qué? En base a la gravedad. Entonces, ustedes ya pueden ver aquí que la gravedad, estudiar la gravedad es muy importante, ¿sí? Y para que tengan un poquito la estructura de lo que es una gravedad. Vamos a ver. La gravedad que simplemente estudió este físico Isaac Newton, simplemente fue una fuerza que caía, ¿sí? Nosotros ahora entendemos por Albert Einstein, que no sé, a lo mucho unos 100 años, que él descubrió que la gravedad se comporta de la siguiente manera, ¿sí? Es como cuando, y pues ustedes pueden entender este ejemplo con la parte de extender una sábana y poner un balón, ¿sí? Todo atrae hacia el centro. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras más grande sea la masa o mientras más ocupe un espacio, todo va a ser atraído hacia él. Por ejemplo, ustedes aquí ven, ¿quién está girando alrededor de quién aquí? ¿La Tierra de la Luna o la Luna gira alrededor de la Tierra? La luna gira alrededor de la Tierra. Ya, la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿por qué? Porque la Tierra tiene más masa, es más grande, sí, es más concisa. De igual manera pasa con la Tierra y el Sol. La Tierra gira alrededor del Sol porque el Sol es más grande, ¿sí? Está atrayendo. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el estudio de la gravedad en el universo que tenemos aquí y la gravedad en la Tierra que simplemente lo vamos a estudiar con Isaac Newton, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros sabemos que la gravedad en la Tierra hace que todo caiga hacia el suelo.
Un dato importante de la gravedad es que por favor eso se anoten en sus cuadernos o cuando ya les mande a hacer el resumen. La gravedad siempre tiene el valor en la Tierra de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Ese es el valor que siempre vamos a manejar cuando ya hagamos ejercicios. La gravedad, incluso puede ser pregunta de sus pruebas, ¿no? La gravedad tiene 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre vamos a trabajar con ese dato, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuándo es positiva y cuándo es negativa? Sí, pregunta de participación. Alguien que me explique cuándo es positiva y cuándo es negativa la gravedad. Cuando es positiva es cuando el cuerpo va cayendo y cuando es negativa es cuando el cuerpo se está elevando, o sea, va subiendo. Sí, muy bien. ¿Por qué es positiva y por qué es negativa? Negativo cuando es para arriba y positivo cuando es para abajo. Sí, pero ¿cuál es la explicación del por qué es positivo y por qué es negativo? Vamos a recordar. Nosotros dijimos que era positivo cuando acelera y negativo cuando está desacelerando. Disminuye. Porque la gravedad te atrae para abajo y por eso es positivo. Porque a lo que cae acelera y a lo que va hacia arriba va disminuyendo la velocidad. Ya, muy bien. A ver, escuché a... ¿Quién nomás participó ahorita? Escuché dos voces Luzuriaga. parecidas. Romero y Luzuriaga. Me falta una persona más. Sin baña. Sin baña, muy bien. Listo, ya tengo algunas participantes, ¿ya? Entonces, la gravedad cuando sube va a ser negativa porque está haciendo que se detenga. Si yo lanzo un marcador hacia arriba, va a llegar un momento en la que se detiene, ¿sí? Por efecto de la gravedad, ¿sí? Y vuelve a bajar nuevamente. Entonces, cuando baja está acelerando y cuando sube está haciéndole que se detenga, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí el ejemplo de la niñita que se está cayendo aquí. Perdón, no había otro ejemplo, no encontré otro ejemplo de caída libre. Y podemos ver que la gravedad es positiva cuando esté bajando, ¿sí? Entonces, las fórmulas que nosotros vamos a manejar son las mismas del movimiento rectilíneo uniforme, con la diferencia, ¿sí?, de que nosotros vamos a cambiar. Cuando tengamos distancia, vamos a cambiarle por altura. Y cuando tengamos aceleración, le vamos a cambiar por gravedad, ¿sí? Donde tengamos distancia en todas las fórmulas, vamos a cambiar por altura. Y donde tengamos aceleración, vamos a cambiarle por gravedad, ¿sí? Entonces, no es un tema nuevo prácticamente para ustedes. Lo único nuevo para ustedes es que el conocimiento de qué es la gravedad, cómo se entiende la gravedad y cuánto vale. La gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos cambiado las fórmulas, pues ya tenemos, miren, aquí tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos, depende de que si está subiendo, si está bajando, gravedad por tiempo, que es la misma fórmula que teníamos acá, ¿sí? Teníamos velocidad inicial, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Qué cambió? La gravedad, ¿sí? En las demás fórmulas va a cambiar distancia por altura y aceleración por gravedad. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hemos venido tratando? ¿Están ahí, chicos? No, va, entonces voy a empezar a hacer preguntas a ver si están ahí, ¿ya? Para que se ganen puntos. Vamos a empezar en orden lo que tenemos aquí con el cadete vizcaíno, ¿sí? Cadete vizcaíno se encuentra en la reunión. Sí. ¿Sí? A ver,